Eh, bueno, hace más o menos un par de meses, en una reunión, almuerzo, que compartimos con Olga y Alonso, Charo, Jorge Islava y Roxana, mi esposa, y yo, recibí ese día el libro Prosas Minúsculas. Y en los días siguientes empecé a leerlo. Empecé a leerlo al azar, a la deriva, una deriva, yendo de texto en texto. Algunos los volví a visitar, abría una página y bueno, lo que la suerte en ese momento indicara, lo que la suerte determinara, iba dirigiendo mi lectura. Y creo que esa es exactamente la forma de leer este libro, ¿no? Este libro, que es un mosaico, como dice Alonso Cueto en el prólogo, y que fundamentalmente es el diario, la bitácora, la crónica, la historia de un lector apasionado. Desde el primer descubrimiento de la literatura, David Copperfield en la niñez, hasta ese autor que ha ido creciendo, que ha sido profesor, que ha sido periodista, que ha sido escritor, y que bueno, han transcurrido bastantes años y sigue todavía en este camino, en esta aventura de la literatura, ¿no? El día de ayer, cuando ya tenía en el umbral la presentación, recordé una reflexión de Roland Barthes. Una reflexión de Roland Barthes sobre la lectura que está en el libro El susurro del lenguaje. Y él, en ese ensayo, que es un ensayo sobre la lectura, él habla de tres tipos de placer. Tiene otro texto que es el placer del texto, pero aquí se refiere específicamente a la lectura, tres tipos de placer que genera la lectura. La lectura, obviamente, de literatura, pero también podría ser la lectura de ensayos, la lectura de crónicas, ¿no? La lectura siempre planteada como un ejercicio creativo, como exploración estética. Y él se refiere a tres tipos de placer. El primer placer que encuentra es el placer del lenguaje. O sea, todo lector de literatura es deslumbrado por el lenguaje, es seducido por el lenguaje, es seducido por una forma. Y yo creo que lo primero que hace el libro de Alonso es, digamos, convencernos, ¿no? Seducirnos y ser partícipes de ese estilo que le debe bastante, digamos, al periodismo, un estilo directo, un estilo desnudo, pero al mismo tiempo muy sobrio y con mucho ritmo y siempre con las palabras exactas. El segundo placer al que se refiere Roland Barthes es el placer de el suspenso, de querer seguir adelante. Eso fundamentalmente creo que es aplicable a la ficción, ¿no? Cuando nosotros leemos un cuento, cuando leemos una novela, queremos seguir en esa historia, queremos ver hacia dónde nos lleva, en qué termina. Pero en este caso también, porque una prosa inmediatamente nos lleva a otra, nos hace saltar a otra, ¿no? Porque es la forma de leer y de acercarnos a este libro. Y el tercer placer, tal vez el más importante para este libro al que se refiere Roland Barthes, es el placer de la lectura como conductora del deseo de escribir. O sea, la lectura se convierte, digamos, en un disparador. La lectura se convierte, digamos, en un designio que hace que el que lea escriba, produzca algo. Puede producir sus impresiones del texto que está leyendo o puede, indudablemente, empezar a escribir, ¿no? Creo que todos los que escribimos sabemos que antes que escritores somos lectores, ¿no? Todos.
y probablemente lectores muy precoces, ¿no? Desde niños hemos sido lectores, o incluso antes de aprender a leer yo escuchaba cuentos que me leía mi abuela principalmente, ¿no? Ella me leía cuentos. Y entonces la lectura se convierte, digamos, en el disparador, en el camino que nos vamos a trazar como escritores. Y creo que eso es lo fundamental, lo más importante en este libro, ¿no? Este libro que se sitúa como una de las prosas, lo reconoce, en una intersección, ¿no? En una intersección entre el diario, el testimonio, la confesión, el ensayo, las memorias, ¿no? Es un libro, como son muchos en este momento, creo que la literatura en este momento, en esta etapa, tiene la riqueza de borrar los límites, los linderos entre los géneros, y son textos que son muchas cosas, muchos rostros al mismo tiempo, ¿no? Pero eso no significa que este libro no tenga ciertos núcleos, digamos, temáticos, ¿no? Porque estas prosas, sin que sigan una estructura secuencial, giran en torno a ciertos temas, a ciertas obsesiones, a ciertos dominios, ¿no? El primero, y el más obvio, que de alguna manera ya lo he mencionado, es la lectura, ¿no? Libros y autores que han marcado a Alonso. La lectura como un acto de creación, la lectura como un diálogo permanente, ¿no? Un diálogo con uno mismo. Creo que en un texto que hablas de una isla, te planteas que tú estás en esa isla y cuando estás leyendo estás hablando contigo mismo, pero al mismo tiempo también hay otras islas que son los otros lectores, ¿no? Con los que uno va a establecer vínculos, con los que uno va a establecer lazos, ¿no? La lectura fundamentalmente como un acto empático, la lectura como una creación permanente, ¿no? Y al lado de la lectura aparecen ciertas figuras tutelares, ¿no? Creo que las prosas y este libro también de Alonso, supongo que es un esclarecimiento para él mismo o una declaración, digamos, de principio, quiere reconocer un linaje. Autores de los que ha bebido, de los que viene y que de alguna manera se convierten, digamos, en las voces que lo están escuchando a él, los ojos que lo están mirando, ¿no? Y al margen de que él se refiere a muchos autores, yo diría que hay dos centrales que están en todo el libro. El primero es Cervantes, hay varias prosas dedicadas directamente a él, otras tangencialmente también permiten que él aparezca. Cervantes, que fue capaz de llevar la ficción a la realidad, invadió con la ficción la realidad y hizo que desapareciera la realidad o que se confundiera con la ficción. Y la otra figura tutelar, el otro autor que está también muy presente en el libro, es Ribeiro, ¿no? No el Ribeiro cuentista, sino el Ribeiro de las prosas apátridas. Creo que el mismo título del libro es un homenaje al mismo Ribeiro, a las mismas prosas apátridas, el Ribeiro de las prosas apátridas, de los dichos de Luder, porque también hay algunos aforismos aquí en este libro, y el de los diarios, ¿no? Porque también hay varios fragmentos, varios textos, varias de estas prosas que son testimoniales, ¿no? Aunque en realidad se confunden, ¿no? Claro. Porque, digamos, lo más importante es la lectura. Como decía Borges, Borges reconocía, ¿no? Siempre lo decía, ¿no? Que para él era más importante lo que había leído que lo que había vivido directamente. Yo no digo que no haya vivido Alonso, porque él, digamos, es un hombre de peripecias, de viajes, de aventuras, ¿no? De diálogos permanentes con amigos, pero para él la lectura es una mitad de su vida que es
fundamental que es decisiva, ¿no? Entonces él creo que también se enorgullece y vive las páginas que ha leído. También relacionado con la lectura hay una serie de textos sobre el campo literario. Textos o prosas que evalúan críticamente, por ejemplo, los premios, el gusto, como qué significa el reconocimiento, qué significa incluso la gloria, la posteridad, ¿no? Y hay un texto de Kafka que a mí me gusta mucho sobre la gloria y el futuro, ¿no? Que, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Más o menos, ¿no? Que una de las mayores recompensas de Kafka, que en este momento pues es el gran autor, ¿no? Uno de los grandes o autores fundamentales que están realmente en la gloria, es que él no tiene conciencia de la gloria en la que está. Lo cual es cierto, ¿no? Es una maravilla, porque eso le da libertad al que escribe. Otro tema que también es importante es el de la docencia, de la enseñanza. Hay varios textos que tienen que ver con la tarea docente. Y especialmente el lugar, la posición, la mirada del profesor, del docente, ¿no? No simplemente un erudito, no simplemente un transmisor de saber, sino fundamentalmente una persona que tiene una ética, una persona que quiere dialogar con los estudiantes y que fundamentalmente quiere hacer que ellos vivan la literatura, ¿no? Yo, por ejemplo, con Alonso durante muchísimos años hemos dictado juntos el curso de literatura universal, de introducción a la literatura, de literatura latinoamericana, literatura, sociedad. Era el mismo curso que cambiaba también de rostros y de nombres, pero en el fondo era el mismo. Y que la razón de ser de ese curso, para alumnos no especialistas, era fundamentalmente despertar en ellos el gusto por la literatura, ¿no? Que reconocieran la importancia que tiene, en la medida de las posibilidades y desde cualquier lugar en el que ellos se sitúen más adelante, poder reconocer el valor literario, y es lo que estos textos también proponen, ¿no? Y finalmente hay otro grupo también que son textos más personales, textos más testimoniales, textos más confesionales, aunque siempre también igual se confunden con la literatura, porque todo es filtrado a través de la lectura, todo es filtrado a través del lenguaje. Bueno, un poco para cerrar estas palabras, no sé si ya me extendí más de 10, 15 minutos, creo que ya me excedí. Tomando la idea de Alonso Cueto, que él dice que el libro es como un mosaico, efectivamente, el libro es como un mosaico, ¿no? Y el mosaico son esos fragmentos de cerámica. Pero esos fragmentos de cerámica se arman. Y se arman para construir una figura. Hay una imagen, que es en realidad lo que esos fragmentos están entregando. Y creo que lo que este libro, estas prosas, ofrecen al final es fundamentalmente el rostro de Alonso, ¿no? Él nos está mirando y nos está, digamos, no diría juzgando, ¿no? Pero sí sonriendo con sus lectores y con los lectores, ¿no? ¿Sí o no, Alonso? Sí, claro, claro, exacto. Esa risa irónica. Y además ahora tienes mi cubículo, ahí sigue mi risa también. Porque la heredado. La envidia de todos en generales. Mi cubículo en la universidad. Bueno, quiero en realidad felicitar a Alonso por este libro. Es una lectura deliciosa para tenerla al lado e ir picoteándola poco a poco. Quiero agradecerle el que me haya invitado a estar en esta mesa. Cuando hace 2 meses me alcanzó el libro, en la dedicatoria decía que era para celebrar casi 40 años de amistad. Exacto. Y efectivamente yo me acuerdo que conocí a Alonso en los años 80, cuando había publicado yo un libro que se llamaba Cielo Forzado y nos encontramos en el Haití.
La oficina. ¿Ah? Es la oficina. Es la oficina. Claro. Y ahí le alcancé mi libro y después, bueno, ya nos hemos visto siempre, ¿no? He leído todos sus libros, he presentado algún libro de poemas tuyos. También. Creo que el concierto en el subterráneo. El siguiente creo que fue Quieto va sobre el espejo. Oh, sí. Quieto va sobre el espejo. Bueno. Sí. Y bueno, siempre ha estado presente la amistad, el diálogo fructífero, el compartir ideas, lecturas y hasta esas preocupaciones, ¿no? De la vida universitaria que nos tocó, a mí me tocó y a ti todavía te toca vivir. Bueno, felicitaciones Alonso y gracias por Muchas gracias. permitirme estar acá. Bueno, y ahora, ¿qué voy a decir? Después de tan excelente exposición de nuestro amigo Carlos López de Gregori, y no es un lugar común, o sea, siempre el que le toca hablar al final suele decir, ¿y ahora qué puedo yo? Pero en este caso, más que nunca, en esta época mundialista, yo estaba pensando que era como que el libro de Alonso y Alonso fueran una cancha y de un lado está Carlos López de Gregori y del otro lado yo, y donde ya solo con el inicio del partido dije, ya perdí el partido. Pero, no, podemos pedir el bar, pero qué orgullo cuando igual se está en una cancha sabiendo que uno va a perder, pero se está entre amigos y además con Carlos Gregori y con Alonso, que es la primera vez que estamos en una mesa. Es la primera vez. Es la primera vez que compartimos una mesa. Yo siempre he estado del otro lado escuchándolos, desde que era muchachito. Y todo esto es muy grato. Entonces, a ver, Carlos nos ha dado, la verdad, muchísimas entradas de una manera pues extraordinaria, donde se puede ver claramente su experiencia docente y que conoce muy bien cómo saber presentarnos un texto, unas ideas, una clasificación, ¿no? Que si bien puede ser preliminares, ha sido bastante precisa, ¿no? Y eso cuando ustedes lean el libro lo van a notar. Entonces, lo que he pensado es tratar de hablar del libro más bien de una experiencia de lector, casi generacional con Alonso, si bien me lleva unos pocos años, que ya aquí no es broma, lo que pasa puede parecer broma, pero yo siempre he pensado que los que hemos nacido en la década del 60, los que han nacido hasta la mitad, 64, 65, y los que hemos nacido ya casi para los 70, uno diría esos 4 años no son nada. Creo que en nuestro caso, siendo peruanos, sí ha significado cambios, ha significado quiebres, es porque uno empezó a ir al colegio cuando fue el golpe de Estado de Velasco y luego pasaste a otra etapa, la secundaria, luego con Morales Bermúdez. Son detalles que incluso han cambiado nuestra educación, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esos pocos años pueden significar mucho. Y eso lo he sentido cuando he conversado con Alonso, cuando he conversado, por ejemplo, con otro amigo en común, Luis Fernando Chueca, que son colegas míos, nos llevamos poco tiempo, pero hay como miradas algo distintas y creo que eso también al mismo tiempo nos ha nutrido, ¿no? Ahora, entonces, quiero hablar del libro desde esta lectura que he podido tener. A mí cuando yo me aproximo a un libro, de la naturaleza del libro de Alonso Rabí, y en este libro Prosas Minúsculas, es encontrar la familiaridad, ¿no? Me gusta conocer cuáles son sus referentes, el canon personal, ¿no? Se ha mencionado la suerte de libros que lo han nutrido desde su infancia, la adolescencia, libros que ha leído y que comenta y que aprecia y que discute además como escritor, pero también como profesor. Y también la curiosidad permanente que se puede ver en el libro, que ese es un rasgo fundamental. Es un autor que no quiere demostrarnos sus conceptos, sus ideas, las va a dar, las va a ofrecer, pero viene desde la modestia. Dice, yo aquí tengo dudas, entonces escribo desde las dudas, escribo desde mis primeras impresiones, desde mis primeras percepciones, qué es lo que quiero compartir. Incluso en varios pasajes menciona también, en varios textos, que ya en algún momento, pues
como todos, sobre todo en la juventud, disfrutaba del halago, pero dice ahora no, prefiere escapar de ello con pavor, lo dices textualmente en algún momento, lo cual hace más difícil pues poder halagar al libro. No, hoy día sí, hoy día sí. Hoy día sí, bueno, muy bien. Oye, bueno, tenemos licencia del autor, así que adelante. Entonces, pero esa curiosidad. Pero además, con esto de halago que estoy mencionando, es que hay otro dato para mí que me pareció interesante, y empecé aquí a encontrar la familia literaria, que se ha mencionado ya Julio Ramón Ribeiro, que está el tema de la tentación del fracaso, ¿no? Porque también en varios textos se dice, hubiera querido escribir una novela, en mi primera etapa escribí 2 cuentos que se los leí a algunos amigos, a tu amigo Chávez, a Joel Calero, sí, en San Marcos. Es decir, esos momentos de creación que le hubiera gustado de repente prolongar, pero asume con modestia, con simpatía, que va a permanecer en el campo literario, pero desde otras vetas desde la escritura. Cosa que logra desde estas prosas minúsculas. Entonces vemos allí cómo hay ese juego, más allá de la mención al propio Julio Ramón Ribeiro, pero también creo que comparte ese espíritu. Y creo que es un espíritu generacional también, ¿no? Somos parte de una generación que desde los 70 en adelante hemos ido viviendo ciertos desencantos, por supuesto también con momentos de entusiasmo, necesidades, deseos de cambio, pero el peso de fin de siglo era inevitable, ¿no? Y es un peso que está en el libro y que lo ha sabido sobrellevar magistralmente desde la sencillez, desde una prosa breve y desde la mirada poética. Desde la prosa vemos ahí una mirada poética y que además se conjuga bien justamente con ese formato de la brevedad que se asume como una estética y como una ética también, ¿no? Cosa que también comparto desde lo que yo escribo en la brevedad, es decir, este es el formato que me permite a mí poder expresarme, ¿no? Que uno diría, puede haber frustración porque no llego a la poesía, no llego al cuento, no llego a la novela, pero estoy llegando a una expresión, ¿no? Entonces, eso es algo a destacar en estas épocas que estamos muy acostumbrados a etiquetar y a etiquetarnos, ¿no? Y eso agradezco en el libro Alonso. Y en esa familia que he ido encontrando, incluso estando aquí en esta librería, viendo libros de Guren, ediciones de Manuel González Prada, están estos autores, ¿no? Están, bueno, Ribeiro, Las prosas apátridas, el texto que hemos hablado de Motivos, de José María Guren, un poeta que escribió prosa, un poeta que escribe prosa, también Manuel González Prada, también poeta que escribe prosa, una prosa aguda, que también tiene varios textos que llamaríamos híbridos, pero ojo, estamos hablando de escritores de hace más de un siglo. Entonces, lo híbrido podría parecer como un territorio, ¿no? Nebuloso, pero en el fondo no lo es tanto. O sea, tenemos una familia de nebulosos, vamos a llamarlo de esa manera, y creo que eso nos complace para quienes escribimos y compartimos cierta estética. Yo me acerco mucho a este libro y por eso lo he disfrutado en Alonso. Y además, también la sutileza, el humor, también que trata en unas cuantas pinceladas, siendo incluso, tratando de ser analítico, ¿no? Y también desde la modestia, va lanzando ahí sus dardos, ¿no? A la situación de la lectura, de los lectores, de la crítica, también ahí va como profesor incluso, y él mismo se va lanzando sus propios dardos, ¿no? En algunos casos creo que, me imagino que lo habrá disfrutado, y en otros, como nos pasa a todos los escritores, pues nos acariciamos, nos lamemos las heridas, ¿no es cierto? Y eso, yo como escritor al leer, pues lo he disfrutado. Otro de los placeres que yo he podido tener con este libro es encontrarme en las épocas, es decir, hemos leído los mismos libros, o sea, he disfrutado volviendo a leer títulos de autores que de repente ya lo había olvidado y digo, yo también los he leído en la misma época, esta edición simplificada que nos hacían leer de los textos clásicos, y ha sido grato, se lo comentaba justamente a Katia, mi esposa, como lo bien que le he pasado redescubriendo en la historia de otro, redescubriéndome a mí, incluso también encontrando amigos, ¿no? Por ejemplo, en un texto hablas de tu amigo Roberto Fons. Ajá, claro. Roberto Fons fue la persona que de alguna manera determinó mi cambio
hacia la literatura. Yo iba a ser un ingeniero mecánico, no hubiera estado aquí. Sería un ingeniero mecánico, seguramente con mucho dinero, me estaría esperando un supercarro afuera, no sé, en fin. Pero son cosas que uno toma las decisiones, y fue en una clase de Roberto Forns, en la Católica, en Ciencias, había un curso de literatura peruana, que él agarró un libro, el libro de Jorge Eduardo Eyelson, y lo lanzó. O sea, el hecho de tirar un libro en la primera clase era desacralizar el libro, es decir, acercarse a la literatura como te acercas a un amigo que se ha caído, a quien le tienes que tender la mano y él te lo va a agradecer con sus páginas, ¿no? Eso es lo que he encontrado con el libro de Alonso. No para que lo lancen, no estén probando a lanzarlo. Les cuento lo que me pasó a través de esta experiencia con Roberto Forns, y qué grato saber que es amigo de Alonso, porque inmediatamente establecí todas las conexiones, y que estamos en el mismo ámbito de la escritura, en el mismo ámbito de la lectura, la creación, la reflexión, y también esos espacios que nos permiten pues seguir paseando como un flaneur, ya que lo mencionas en reiteradas ocasiones, también haciendo alusión a Baudelaire, también, o sea, otro gran referente, otra familia que además fue quien forma parte del tronco de los autores que he mencionado antes. Venimos con Ramón Ribeiro, vamos atrás con Eguren, con Manuel González Prada, con las prosas de Vallejo también tendríamos que mencionar. Entonces, uno se deleita también paseando por la literatura, por las ciudades, por los libros que le son queridos. Ya se mencionó a Cervantes, bueno, en lo contemporáneo también se reflexiona con Bolaño, autores de quiebra además. No es casualidad que siempre se refiera en este libro a autores de quiebra, autores que han marcado un antes y un después, ¿no? Y eso creo yo que se ha suscitado por esa curiosidad propia de un escritor, y más todavía en el caso de Alonso. Y también porque en estas prosas breves, estas prosas minúsculas, al estilo de Baudelaire, quiere un poco también tomarle la temperatura al mundo, a nosotros, pero tomándosela a él mismo, como ya había mencionado, ¿no? Se va tomando el pulso, pero que es una manera de ver al otro, ¿no? Que también es una de las reflexiones que van a encontrar aquí. Incluso cuando reflexiona sobre la modernidad, sobre el modernismo, no como una escuela, o sea, creo que en un momento lo dices, voy a parafrasear casi como darle de bofetadas a quien quiere simplificar la idea del modernismo como una moda, cuando significa más bien algo mucho más complejo, ¿no? Es tratar de mirar ese mundo decadente y al nuevo hombre que se está construyendo, el nuevo ser humano que se está construyendo hacia el siglo XX. Y que este libro se publique en esta época como una suerte, se mencionó como una suerte de bitácora, con elementos de diario, que es un formato del diario, pero momentos de metacuentos, o sea, no quiero hablar de cuentos, sino de metacuentos, textos que reflexionan, historias que reflexionan sobre el cuento, aforismos, es decir, hay todo un amplio espectro aquí, y creo que por eso es que colocas el título de prosas, porque lo has podido llamar diarios, que también funcionaría perfectamente, porque uno se pregunta, ¿en qué momento te escapas del diario? ¿En qué momento te escapas de lo que estás escribiendo en tu cuaderno? Además, el placer de escribir a mano, es otro tema que se puede hablar aquí. ¿En qué momento te escapas del diario para salirte a pasear, ¿no? A lo Baudelaire, a mirar las calles, y salirte del presente de la escritura para que ese presente al mismo tiempo sea pasado y sea futuro, ¿no? Que eso ya es más posmoderno, en términos de quiebre del siglo XX hacia el siglo XXI. Veo en tu sonrisa que le he dado, ¿verdad? Que atinado. un gol, por favor. Un gol de Somalavia. Sí. Entonces, como pueden ver, es un texto efectivamente amplio, poliédrico, y que hay diversas entradas que cada uno va a encontrar sus entradas. Cada uno verá cómo lo va a ir disfrutando, pero no va a haber pierde. No va a haber pierde, y aquí en este libro pues siempre habrá goles, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora que estoy en aprieto soy yo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, Carlos, Ricardo. Yo sé que hablan desde la amistad, desde la complicidad, y por supuesto recibo con esa alegría sus palabras de elogio. Eso que el elogio me espanta es real, ¿eh? O sea, cuando me empiezan a... No, yo me voy, pero huyo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo comentar de este libro? Es que el origen de este libro es efectivamente un diario que yo comencé a escribir cuando viví en la ciudad de Fargo,
en la linda, hospitalaria y simpatiquísima ciudad de Fargo, que tiene un invierno de 7 meses a 25 bajo cero en promedio. La única posibilidad de conversar en la madrugada es con las liebres y los topos cuando salen, ¿no? Porque hasta ellos se mueren de frío. Entonces, un poco para mitigar esa sensación de soledad, vivir en una ciudad de esas para alguien sociable como yo, pues hubiese preferido enfermarme de algo, ¿no? La verdad. Pero compré unos cuadernitos de estos tipo Moleskine y empecé a escribir en las noches, aprovechando que tenía mal sueño. Comencé a escribir, y así se fueron llenando una cantidad de cuadernos que ahorita deben ser unos 13 o 14 cuadernos más o menos escritos a mano. Bueno, volví al Perú el 2014, seguí escribiendo esos cuadernos, los sigo escribiendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero el año pasado dije, bueno, a ver, empecé a revisar los cuadernos. Y claro, como en un diario es un poco un cajón desastre, hay un poco de todo. Encontré hasta recetas de cocina, ¿no? Que iba apuntando por ahí para no olvidarlas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tratar de encontrar dentro de este mar de textos los que tengan quizá algún valor literario, los que se refieran a alguna lectura, los que se refieran a algún autor, los que tengan algún tipo de fondo reflexivo, ¿no? Entonces hice una pequeña, de los cuadernos, hice una pequeña criba y de ahí resultan los aproximadamente 140 textos que hay aquí. Decidí también independizarlos, en el sentido que los textos de un diario tienen una marca temporal, tienen una entrada, ¿no es cierto? Bueno, yo eliminé esa entrada y aproveché eso para reescribir, reeditar, ¿no? Pulir un poco más los textos, añadirle seguramente algunas frases al inicio, al final, de manera que ya no son los textos del diario, se han convertido en otra cosa, en un mosaico, en un conjunto de fragmentos. Me gusta la idea de hacer una literatura de fragmentos, en el que tanto el conjunto como cada fragmento tengan valor, tengan también vasos comunicantes, en fin, tratar de crear un pequeño universo, ¿no? A partir de estos retacitos, de estos pequeños textos, ¿no? Entonces el título evidentemente es un homenaje a Ribeiro, sin duda, yo no tengo ningún afán de esconder eso. Prosas a Patria fue un libro absolutamente deslumbrante para mí. Creo que me dio lo que le dio a Vilamatas, ¿no? El mal de Montano, ¿no? La enfermedad literaria vino con Prosas a Patrias. Dije, no, esto es la vida, esto tiene que ser una guía, ¿no? Siempre, ¿no? Y ese libro está ahí, siempre cerca, en la cabecera, porque es inagotable. Y en cada lectura uno encuentra nuevos sentidos. Es una maravilla realmente. Un libro para cualquier época, para cualquier tiempo, ¿no? Eso es, y también la idea de lo minúsculo, porque yo siempre he creído mucho en la intimidad como un espacio de producción, ¿no? Creo que desde ahí es que uno habla, desde esos procesos invisibles a los lectores. Ustedes ven ya un libro terminado, ¿no es cierto? Pero toda la cocina queda acá, ¿no? En la retina, en el corazón, un poco. Me gusta esa idea de lo minúsculo, de lo pequeño, del arte menor, porque el arte menor tiene una cualidad que es que permite que el autor se exprese mucho más personalmente que en cualquier otro estilo o en cualquier otro contexto. Entonces el arte menor, incluso se dice que el arte menor es político, ¿no? Y eso también, digamos, de alguna forma está presente aquí, ¿no? Bueno, no sé, para contento de algunos y para rabia de otros seguramente, pero es un libro que yo he trabajado con mucho cariño, con mucho afán, y agradeciendo nuevamente también la hospitalidad de Samaca, agradeciendo también la voluntad de Mesa Redonda de publicar este libro, y a mis dos acompañantes, cómplices, amigos, lectores. Me gustaría entonces, para cerrar esto, leer algunos textos de este libro, si me permiten. A ver. Vamos a empezar por un texto más o menos personal. Este se llama Laberinto y dice lo siguiente.
Siempre me da la impresión de que el nombre no se agota en sí mismo y que, por el contrario, es una cantera de insospechadas resonancias. Recuerdo haber comenzado a firmar reseñas de libros con mi nombre completo allá a mediados de los 80. Y recuerdo que a Roberto Quirós le costaba creer que mi nombre fuera en efecto mi nombre. Pero además el poeta Eduardo Chirinos, a quien todavía no conocía personalmente por ese entonces, encaró a Quirós exigiéndole reconocer que esa curiosa combinación hispano-católica árabe-portuguesa no era sino otro de los tantos seudónimos que usaba el propio Quirós para disfrazar los varios tonos y colores que podía adquirir su pluma en el comercio con las viejas Remington, que por esos años eran todavía de rigor. O sea que mi nombre, según algunos, no era tal, sino una máscara. Bueno, siempre es una máscara. No me singularizaba y para algunos ni siquiera era mío. Quirós finalmente convenció a Chirinos y este, al conocerme, lo primero que hizo fue preguntar por la realidad de tal entidad que me lo dijo ahí mismo, seguía pareciéndole un seudónimo. En fin, los nombres parecen tener destinos que nadie controla. Por ejemplo, multiplicaciones groseras. Una mirada a las páginas blancas de Londres arroja la existencia de más de 150 personas que responden al nombre de Harry Potter. Más modestamente encuentro 3 Peter Elmore en Colorado, 2 Abraham Lincoln en Washington, D.C. De cualquier forma, estos datos, magro ejemplo de un catálogo numerosísimo, hubieran provocado la sospecha y el horror del venerable Borges, quizá porque los nombres son otra manifestación del laberinto y el espejo. A ver. Patria. De vez en cuando pienso en la palabra patria. En boca de los políticos la palabra adquiere sonoridad, gana rimbombancia, peso formal, solemnidad. Al mismo tiempo su sentido se difumina. Mientras más se invoca, menos significado tiene. ¿Qué es patria entonces? ¿Un territorio que debe defenderse a sangre y fuego? ¿Una cierta y limitada extensión de metros cuadrados? Esas nociones me repelen. Patria es mi lengua. Patria es el conjunto de mis afectos. La patria no queda en una latitud. Patria no es mapa. Patria es fundamentalmente memoria y experiencia y ética. A ver, ¿dónde está? Nuevas preguntas. No hay cosas puramente imaginarias. La distinción entre ficción y no ficción parece a veces un fetiche académico o conceptual. La existencia de estas situaciones, imaginarias o no, depende en gran parte de un lenguaje capaz de convencernos de su constitución y coherencia. No hay traiciones, sin embargo. Lo real y lo imaginario pueden llegar a tener una intimidad que nadie sospecharía. Un río de vínculos secretos que se descubre solo en la intuición de que cada palabra no se puede sustraer del mundo o la experiencia. ¿De qué depende entonces el carácter de lo ficticio? De su articulación interna, de una estrategia que dispone los elementos de manera tal que el lector se limite a juzgar la verosimilitud. La ficción puede resultar altamente convencional, por eso aceptamos que la ficción se lea con criterios que no utilizaríamos para leer textos de orden fáctico. La ficción obliga a los lectores a desdoblarse, ponerse una máscara y leer creativamente, aceptando posibilidades de realización y no hechos acaecidos en algún punto de la historia. Bueno, tengo también una visita a un zoológico imaginario y dice lo siguiente, ¿no? Mientras espero el momento de entrar a mi próxima clase, paso lista a mi Zoo Canon, un ejercicio menor. Leopardo Padura, Sergio Pitón, Adolfo Boa Casares, Octavio Pez, Julio Ratón Ribeiro, Mario Vaca Llosa, Gabriel Gacela Márquez, Elena Garra, Guillermo Culebre Infante. Todo está dicho con León Tolstoy. Y, a ver, ¿dónde está? Hay un texto que me gusta mucho que es sobre... A ver, ya queda poquito.
¿Dónde está? Aquí, notas de infancia. Leer sobre la lectura parecería una reiteración, pero hay momentos en los que las intenciones agotan su poder y se hace necesario ir un poco más allá, en busca de reflexiones que no solo las confirmen, sino las transformen en una pequeña verdad, en el principio de algo. Me sumergí hace poco en las páginas de un ensayo titulado La lectura como enfermedad jovial, de Aurora Luque. Sus páginas me transportaron a mi infancia, a ese momento mágico en el que los libros pasan a formar parte de nuestra cotidianidad de una vez y para siempre. Es interesante observar que la crítica se ha ocupado parcialmente del asunto. Silvia Molloy decía que muchos autobiógrafos silencian la infancia por buscar momentos de contacto con el poder político, especialmente en el siglo XIX. Años después, la infancia vuelve por sus fueros y reaparece acompañada de dos compañeros necesarios, libro y lectura. El rango temático es amplio, va desde la fascinación por la aventura hasta una compensación de la soledad, pasando por la cura de carencias afectivas, la necesidad de construirse un mundo propio y ajeno al mundo adulto, a veces tan extraño y hostil a los ojos de un niño. La sensación de libertad absoluta y secreta a través de las páginas de un libro es un privilegio cuya intensidad se deja notar especialmente en los años aurorales, allí donde nace un territorio en el que la fantasía, lejos de ser un peligro, es un ingrediente fundamental para la vida. Placer, deslumbramiento, goce, sentir que no importa el paso del tiempo y sus agobios terrenales. Eso se vive una vez y ocurre en la infancia. Y finalmente, para terminar, tengo aquí una pequeña... ¿dónde está? Perdón. Hay un texto pequeñito, muy chiquito. ¿Dónde está? Perdón. Se llama... Bueno, está chiquito que lo sé de memoria, no lo encuentro. Se llama Periodísticas y dice lo siguiente: hombre invoca la lluvia y muere fulminado por un rayo. Gracias por su compañía.